Teoría de la personalidad según Allport y Cattell. A lo largo de la historia, el conjunto de características que hacen a las personas diferentes entre ellas, teniendo una forma de interpretar, actuar y vivir la vida, han sido estudiadas a conciencia. Este patrón distintivo es lo que comúnmente conocemos como personalidad. Al tratarse de un concepto abstracto, la personalidad es interpretable desde una gran cantidad de enfoques. En este video, vamos a abordar las diferentes personalidades y punto de vista de dos personajes sumamente importantes en el mundo de la psicología. Gordon Allport fue un psicólogo estadounidense muy respetado e influyente en el campo de la psicología. Allport provenía de una familia trabajadora que valoraba la salud y la educación. Esto se tradujo en un gran interés por comprender la motivación humana, los impulsos y la personalidad. Obtuvo su licenciatura en Harvard y posteriormente realizó un viaje a Viena, Austria, donde conoció a Sigmund Freud, lo que terminaría dando forma a su carrera y sus contribuciones a la psicología estadounidense. A lo largo de su carrera, en la primera mitad del siglo XX, hizo importantes contribuciones a la psicología, entre las que destaca el desarrollo de sus ideas sobre los rasgos personales, que luego denominó disposiciones personales. Siempre se presentó como un fuerte detractor de las teorías planteadas por Freud acerca de la personalidad. De igual manera, rechazó las teorías conductistas de la época, al pensar que no se enfocaban en aspectos importantes y determinantes. Para Allport, la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su adaptación al ambiente. Para el autor, los determinantes conscientes son muy importantes, al igual que la coherencia del comportamiento al momento de estudiar la personalidad. Esto significa que cada individuo, de manera particular, cuenta con una personalidad totalmente diferente a la de los demás, aunque se puede llegar a coincidir en algunos aspectos. A esto se le denominan rasgos. En la teoría de los rasgos de la personalidad se llegaron a clasificar en tres. Primero están los rasgos cardinales. Estos son los predominantes. Son innatos y llegan a acompañar al individuo durante toda su vida. Son aquellos rasgos de la personalidad que conforman el propio núcleo de la persona, los cuales llegan a afectar y definir la mayor parte del repertorio conductual de la persona. Estos rasgos son tan penetrantes que dominan casi todo lo que puede hacer una persona. Como por ejemplo, podría ser tan generoso que prácticamente todo lo que tú hagas revela que lo eres. Luego están los rasgos centrales. Estos son en pocas palabras la base de la personalidad de una persona. Aunque estos rasgos no son tan dominantes como los cardinales, serían las principales características que se pueden utilizar para poder describir a una persona. Estamos hablando de rasgos presentes e importantes, pero no son absolutamente dominantes. Según Allport, cada persona puede llegar a tener entre 5 y 10 rasgos centrales, los cuales están presentes en diversos grados en cada persona. Esto incluye rasgos comunes, tales como ser inteligente, tímido, honesto, y estos serían condicionantes principales en la mayoría de nuestros comportamientos. Y por último están los rasgos secundarios, que estos son fuertemente relacionados con las preferencias o actitudes individuales, lo que quiere decir que son las disposiciones significativamente menos generalizadas y menos relevantes. Esto es solo un rasgo situacional, que puede o no mostrarse para otros encuentros interpersonales. Por otra parte, tenemos la propuesta teórica de Raymond Cattell. Nació en Inglaterra a comienzos del siglo XX. Su trayectoria profesional haría de este inglés uno de los teóricos de la personalidad más importantes en la historia de la psicología. Sus aportes fueron decisivos en la llamada teoría de los rasgos y han tenido aplicación práctica en un test que lleva a su nombre. Estudió inicialmente química. Tras licenciarse comenzó a interesarse por la psicología. Cattell se refiere a la personalidad como el conjunto de aquellos elementos que nos permiten comprender y anticipar las formas en las que las personas actuarán al enfrentarse a situaciones específicas. La unidad mínima de análisis de la personalidad es el rasgo, el cual hace referencia a características y tendencias relativamente permanentes en el comportamiento. Para darle una dimensión cuantitativa al análisis de los rasgos de personalidad y determinar sus principales características, Cattell utilizó la metodología del análisis factorial,
De esta forma, llegó a agrupar los rasgos de personalidad en 3 grandes categorías. Tenemos como primera instancia los rasgos temperamentales. Este tipo de rasgos son innatos y suelen heredarse de una generación a otra. Son la base del comportamiento individual. Luego tenemos los rasgos actitudinales. Estos rasgos son relacionados con las habilidades, las destrezas y también son susceptibles de ser heredables. Por último, tenemos los rasgos dinámicos. Esta categoría hace referencia a los factores motivacionales del comportamiento. Además, son dinámicos, fluctuantes y contingentes. Además de los rasgos, Cattell distinguió 3 tipos de datos. Los datos L, life o vida, hacen referencia a hechos de la vida real que son constatables, como la edad, nivel educativo, etc. Los datos Q o cuestionarios son datos informados por la persona que puede mentir o autoengañarse. Por último, los datos T o pruebas objetivas, que hacen referencia a pruebas en las que la persona evaluada no es consciente de la relación entre su respuesta y la característica de personalidad que se pretende medir. La estructura de personalidad de Cattell se basó en un estudio de Elpert y Obert en el que se recopilaron casi 18.000 términos del diccionario relativo a aspectos relevantes de la personalidad. Como estaba interesado fundamentalmente en rasgos estables, partió solo de estos y le quedaron 4.500 términos que, mediante diferentes análisis, se podían agrupar en 171 grupos o variables distintas. Gracias a los aportes de Raymond Cattell, hoy en día contamos con un test psicométrico como es el 16PF, que permite determinar y conocer los 16 factores o rasgos de la personalidad de un sujeto de manera clara y precisa. Estos 16 rasgos o factores son sociabilidad, solución del problema, estabilidad emocional, dominancia, impetuosidad, responsabilidad, empuje, sensibilidad, suspicacia, imaginación, diplomacia, seguridad, rebeldía, individualismo, cumplimiento y tensión.